Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. El 21 de diciembre puede cambiar el fútbol para siempre. El 21 de diciembre, a partir de las 9:30 de la mañana, se escuchará el veredicto, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Superliga. Así se acaba de anunciar de manera oficial. Una resolución que lógicamente puede marcar un antes y un después de esa fecha en el panorama futbolístico. Una fecha y una sentencia ante la que evidentemente estará temblando como nunca la UEFA, ¿no? A la que ya se le habrán caído los pantalones y le estarán titiritando esas piernas con la piel de gallina. La noticia es la siguiente. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitirá veredicto vinculante sobre la demanda interpuesta por la Superliga contra la UEFA por posición dominante en cuanto a la amenaza de aplicación de sanciones contra los clubes que desarrollaron la nueva competición. Joder, qué largo, ¿eh? Es largo de cojones. Es la manera técnica de decir que, que habrá fallo ante lo que los clubes que impulsan la Superliga consideran monopolio y abuso de poder por parte de la UEFA. Así, ¿no? Yo creo que es más claro y es más claro que todos estos tecnicismos y lo entenderemos mucho mejor. Lógicamente, no hay que ser cínicos. Todas las apuestas dicen que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea votará a favor de la UEFA. Porque, lógicamente, si vota en contra y vota a favor, emite un veredicto a favor de los clubes que han denunciado para poder dar luz verde a la Superliga, pues cambiará todo el fútbol. No solo por la Superliga, sino porque es el primer paso a una competición lejos del amparo de la UEFA. Al igual que la Superliga, podrían existir otro tipo de competiciones de manera totalmente legal. Léanse ligas diferentes a las que conocemos hoy en día. La Superliga, actualmente, impulsada por Real Madrid y Fútbol Club Barcelona como cabezas visibles. En la sombra están los otros clubes que dicen haber renunciado, pero siguen en la sombra. El último en haber renunciado, entre comillas, la Juventus. Como el Tribunal de la Unión Europea falle a favor de la Superliga, los veréis a todos juntitos más rápido que tarde. La sentencia se escuchará a partir de las 9:30 y tanto Barça como Madrid lo han conocido esta misma mañana, con optimismo, ya que están convencidos de que esta sentencia puede dar un vuelco al fútbol europeo. La denuncia fue presentada por la Superliga al considerar que tanto UEFA como FIFA tenían un posible abuso de posición dominante en el mercado futbolístico europeo. Lógicamente, ¿no? Yo creo que a nadie se le escapa que es un monopolio puro y duro, pero que a la vez puede ser necesario, ¿no? Para que no se disperse el fútbol. Pero bueno, vamos a ver lo que se decide. Habrá que ver si el Tribunal de la Unión Europea lo considera así o asume el dictamen del abogado general de la Unión Europea del pasado 15 de diciembre. Por eso os digo y os decía que es favorito que se incline, por la posición en favor de la UEFA. En aquel entonces, el griego Anastasios Ranto aseguró que ni UEFA ni FIFA cometieron abuso de poder alguno bloqueando el desarrollo de la Superliga con amenazas de sanciones. Barça, Madrid y Juventus sí creen que aún hay partido y que en esa misma resolución se abrían también caminos para que la Superliga tuviese armas negociadoras en el futuro. La Superliga nació el 19 de abril de 2021, con Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid como fundadores acompañados de los principales equipos del continente europeo. La gran mayoría de clubes fue desistiendo de la idea ante las amenazas de sanciones y solo Barça y Madrid se han mantenido firmes a la espera de la resolución del Tribunal de la Unión Europea, que podría abrir la puerta a esta nueva competición. 21 de diciembre, una fecha que puede marcar el fútbol para siempre, que lo puede cambiar
totalmente, de manera radical, del fútbol que conocíamos hasta ahora. Puede terminar directamente con la Champions League, con todo el palmarés también de la Champions League. Y fuera de bromas, también ser la puerta de apertura a nuevas competiciones diferentes a las de la UEFA, como lo es la Superliga. Superliga o quién sabe, otro tipo de ligas diferentes a las que estamos completamente acostumbrados. El tiempo lo dirá en un día en el que, bueno, la justicia parece que está de moda, ya que me imagino que os habréis dado cuenta, habréis podido ver las webs de diferentes diarios deportivos y saber que la Federación Española ha denunciado a Joaquín Aguirre, sí, el juez instructor del caso Negreira, por su desafortunada redacción del auto. Os lo dije, muy desafortunada. Entiendo perfectamente lo que quería decir el juez Aguirre con aquello del grupo que sí fuese corrupto. Él quería, yo pienso, explicar, dar a entender lo que quería decir con una corrupción sistémica que no fuese global, ¿no? Eso implicaba, lógicamente, que sí que exista un grupo corrupto de árbitros, ¿no? Pero está tan mal redactado, que, lógicamente, la prensa ha cogido ese párrafo y ha hecho sangre, herida contra los árbitros, y estos no se han callado esta vez. El jueves pasado, la cadena SER informaba que el Comité Técnico de Árbitros se planteaba tomar medidas legales contra el magistrado del caso Enríquez Negreira, el juez Joaquín Aguirre, tras afirmar en su auto que existía al menos un grupo de árbitros corruptos. Es que está tan mal redactado, amigo Joaquín, amigo Quinito, está tan mal redactado que la cagaste. ¡La cagaste! Estas mismas informaciones apuntaban el malestar del Comité Técnico de Árbitros, que consideran esta acusación realizada por el juez Aguirre una de las más graves que ha recibido el colectivo arbitral en los últimos años. 5 días después de estas informaciones, Isaac Fouto ha informado en el partidazo de COPE que la Federación Española de Fútbol ya ha denunciado a Joaquín Aguirre tras el auto del juez, que decía: no significa que todos y cada uno de los árbitros fuesen corruptos, pero sí un grupo de ellos. La iniciativa habría sido de Medina Cantalejo, presidente del CTA, que habría puesto el caso en manos de los servicios jurídicos de la Federación Española. La Federación habría denunciado a Aguirre ante el CGPJ. Bueno, me lo ponen aquí como si supiera a qué ser coño se refieren. Según COPE, los servicios jurídicos de la Federación piden que dé nombres o que se retracte inmediatamente. El juez Aguirre dio un vuelco en su instrucción del caso Negreira sobre los pagos del Barça al exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira, sosteniendo en un auto que podría existir una corrupción sistémica en el CTA, según un auto en el que acepta la petición por parte de la Liga de la práctica de determinadas diligencias para avanzar en la hipótesis relativa a la posible influencia del excolegiado, sea directamente o a través de su hijo, pudiese hacer ejercicio sobre sus homólogos, los árbitros en activo en ese momento. Bueno, Joaquín Aguirre, ¡ay, qué mal pinta, chico! ¡Qué mal pinta! Fíjate, que tú que eres tanto de las suposiciones, yo ahora mismo supongo que te vas a ir al carajo. Fíjate, Joaquín Aguirre. ¡Ay, Aguirre! Veremos en qué quedan estas noticias. Seguro, la de Joaquín Aguirre habrá consecuencias muy rápido. Y, bueno, la sorpresa de saber que por fin el día 21 de diciembre sabremos qué pasará con el fútbol desde entonces. ¿Habrá Superliga o no habrá Superliga? Un fuerte abrazo del Rapsoda Blaugrana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!